Espacio, tiempo, dimensiones variables desconocidas. En apariencia, la física cuántica es algo un tanto lejano del día a día. Pero, ¿es así? ¿Qué es realmente lo cuántico? ¿Cómo nos afecta en la cotidianeidad? ¿Vivimos en lo cuántico sin saberlo? La respuesta a estas y otras cuestiones la tiene nuestro siguiente invitado, el profesor y físico cuántico Carlos González. Bueno, pues vamos a hablar, como antes les avisaba de alguna manera que vamos a tocar este tema, vamos a hablar de esas energías casi cuánticas, de la física cuántica. ¿Dónde estamos? ¿En qué dimensión verdaderamente funcionamos? Sabemos que son 3 dimensiones, al menos es las que hemos estudiado siempre. Luego vino la cuarta, el espacio temporal, el tiempo y esas cosas. Luego una quinta dimensión que hablaba Einstein. Pero hasta 26 dimensiones dentro de la física cuántica, son muchas dimensiones. A saber, ¿dónde están los fantasmas, los ángeles y los demonios dentro de esas dimensiones? Quien sabe mucho de la física cuántica es nuestro siguiente invitado. Carlos González, profesor de física y además un físico cuántico. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Va bien decir eres un físico cuántico? ¿Te sientes identificado? Bueno, sí, como una parte mía, como una totalidad, claro, efectivamente. ¿Qué significa la cuántica? ¿De qué estamos hablando, Carlos? Bueno, la cuántica es una puerta a un cambio de la conciencia de la humanidad. Sería la puerta a un nuevo paradigma desde el punto de vista occidental. En Occidente valoramos mucho la ciencia, una tribu del Amazonas valorarían otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio de paradigma global en la Tierra, ¿no?, que se siente en el corazón y que hay que transmitir a la mente. Y entonces en el Occidente la puerta ha sido la cuántica. ¿Se puede aplicar esta cuántica al día a día? O sea, nuestros telespectadores dicen, bueno, física cuántica, 3 dimensiones es lo que conocíamos, ¿no? Sí, Luego sí. las cosas fue complicado, ¿no? Pero 3 dimensiones más o menos ya lo tenemos claro, es donde nos movemos. Pero al día a día la física cuántica, ¿dónde la utilizamos? ¿Cómo la utilizamos y para qué podemos utilizarla? ¿De qué sirve? Bueno, fíjate que hay muchos libros ahora, ¿no?, que hablan sobre el poder de la persona, ¿no? Entonces la cuántica, digamos que es una base científica para justificar no solamente el poder de la persona, sino cómo funcionan, por ejemplo, las medicinas alternativas. O sea, es un estrato, un territorio en el que podemos explicar cosas que quedaban fuera de la ciencia, ¿no? ¿Me dices que podemos explicar cómo funcionan las terapias alternativas, por ejemplo? Por ejemplo. Gracias a la cuántica. Claro. ¿Así? Sí, porque fíjate que la cuántica conecta la materia con la conciencia. Entonces, claro, si tú tienes una homeopatía, por decir algo, donde resulta que no hay ninguna molécula porque se ha ido diluyendo en el agua, lo que queda es información. Sí. Entonces, claro, una ciencia materialista no entiende que quede la información en el agua. Necesitas un sustrato científico para poderlo interpretar más amplio. Y eso sería la cuántica, ¿no? Podríamos estar entonces englobando dentro de ese discurso, yo qué sé, los ángeles, los demonios y otras dimensiones, porque a veces la gente, bueno, desde el campo de vista espiritual o religioso siempre nos dicen, bueno, es que cuando vayamos a trascender, cuando trascendemos, ¿no? Ajá. Nos encontraremos con el más allá. Bueno, ¿y el más allá? ¿Qué es el más allá? Claro. ¿Una dimensión? Viven los espíritus, perdóname Carlos que haga estas comparaciones, viven los espíritus en el supuesto que existan en otras dimensiones. Podríamos a través de la cuántica explicar, ¿no?, esos visitantes de dormitorio, podríamos hablar o explicar cosas que hoy la religión intenta explicar pero que no acabamos de entender. Bueno, la cuántica digamos que es la puerta. Y en realidad yo hablaría del nuevo paradigma y la cuántica es el principio. Entonces ahora está penetrando en otras corrientes, en biología, en muchos sitios. Entonces el llevar a la ciencia la conciencia, es decir, más allá de la materia, permite que temas que estaban en manos, por ejemplo, de corrientes espirituales y religiosas, entren en manos de la ciencia. ¿Por qué esto es importante? Pues muy sencillo, porque las religiones son diferentes según las culturas. Sin embargo, la ciencia occidental es admitida en todo el mundo, ¿no?, podríamos decir. Tiene que dejar de ser solo occidentales, obviamente, tiene que integrar las otras. Entonces, la forma de que podamos tratar lo espiritual a nivel planetario, a nivel del sistema educativo, o sea, no tiene sentido que el sistema educativo diga, pues ahora todos católicos o todos musulmanes, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un tratamiento, una ley de enseñanza que contemple la espiritualidad sin que hiera a nadie? Pues tiene que ser a través de la ciencia. Entonces cambiamos la palabra espiritual, que ha quedado como en manos de las corrientes religiosas, por conciencia, si se quiere. Y desde este campo de la conciencia, la ciencia puede explorar
sin, digamos, el sesgo cultural que suponen las religiones, ¿no? Claro, para que seamos un poco más claros, desde el punto de vista de la física, que a veces hablamos de física, es como hablar de matemáticas, se nos complican las cosas, ¿no? Pero para que nuestros telespectadores tengan claro cuando hablamos de 3 dimensiones, corrígeme si estoy equivocado, si viviéramos en 2 dimensiones, iríamos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es el sistema político que vivimos, ¿no? Por cierto. Sería un ejemplo, una metáfora. No iríamos hacia arriba ni hacia abajo. Claro. Por lo tanto, si un ser viviera en la 3ª dimensión y nosotros viviéramos en la 2ª, para nosotros no habría arriba ni abajo. Solamente habría hacia adelante, hacia atrás, derecha o izquierda, nada más. Seríamos planos, ¿no? Claro, si un otro ser, llámale Dios o llámale nosotros mismos, vivimos en la 3ª dimensión, veríamos a los señores que están en la 2ª dimensión como desde arriba, ¿verdad? Sí. Podríamos interactuar con ellos tranquilamente, ellos nos escucharían, pero ellos no sabrían qué capacidad tienen de entrar en otra dimensión. Caramba, visto desde ese punto de vista, Dios, por ejemplo, el Dios que tú quieras o el que cada uno profese, ¿no?, podría vivir en otra dimensión y hablarnos desde otra dimensión y nosotros no entenderlo. ¿Podría ser eso? Claro. ¿Eso podría ser una explicación? Bueno, digamos que el nuevo paradigma va más lejos. Porque, perdona, el que vive en la 2ª dimensión pensaría que nosotros que vemos en la 3ª somos dioses. Claro, ¿sabes dónde está la trampa? En ese nosotros y en ese yo. Cuando nosotros hablamos de yo, nos referimos fundamentalmente a nuestro ego. Pero nosotros somos también la persona que por la noche desconecta y sueña y no sabe dónde ha ido. Es decir, estamos conectados a esas otras dimensiones que la ciencia, por cultura, nuestra ciencia, ha dejado de lado, ¿no?, podríamos decir. Entonces, estos nuevos paradigmas permiten entrar en esas dimensiones y dar una explicación conjunta a nivel planetario que nos permita explicar por qué es importante cambiar de paradigma y superar las ideas restrictivas que podamos tener sobre Dios, ¿no? Por ejemplo, cada cultura la suya, cada persona. Pues es muy importante por una sencilla razón. Nosotros pensamos dentro de unas cajas que se llaman creencias, porque si no los pensamientos serían caóticos. ¿Cómo podemos crear una cultura? Porque tenemos una caja que pensamos en común, ¿no? Entonces, las cajas en las que pensamos se han quedado pequeñas, por eso no sabemos resolver nuestros problemas. Entonces, el nuevo paradigma del conocimiento trae unas creencias que no son verdades, las teorías científicas no son verdades, por eso se llaman teorías, ¿no?, en las que nuestra propia inteligencia se puede expandir. Por ejemplo, yo que he sido profesor 24 años con adolescentes, yo veía que estaba encerrada, no que no tuviesen inteligencia, es que su inteligencia está encerrada en sus propias creencias. Todo el mundo, claro, todo el mundo tiene una inteligencia ilimitada, pero la inteligencia dentro de la mente, del pensamiento, tiene que tener un cerco para pensar. Claro, tenemos unos cercos tan limitados, la crisis, ¿por qué no se resuelve? Porque pensamos dentro de unas determinadas cajas. Es como leer la Biblia tal y cual está escrita, sin ir más allá, y hay que leer entre líneas. Claro, estás leyendo la línea textualmente, que no es textualmente, es según tu cultura. Estás metiendo cosas de tu creencia y de tu vida y de tu sufrimiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, no hará una misma lectura una persona que es feliz de la Biblia que una que está sufriendo. Y es el mismo texto, por ejemplo, ¿no? O sea, las propias emociones nos limitan, las cajas en las que pensamos, las creencias y nuestro estado emocional. Y eso es lo que hay que trabajar en enseñanza, fundamental, si queremos un mundo libre. O sea, que la física cuántica lo que está haciendo es abriéndonos un mundo, un campo, ¿no? Hay un nuevo paradigma, un nuevo modelo de actuación, ¿no? Exacto. ¿Hasta qué punto, Carlos, tú además de ser físico, eres profesor, ¿no? ¿Hasta qué punto enseñarles o mostrarles a los muchachos que la física cuántica existe, que está ahí, que va a abrirnos, ¿no?, un potencial en nuestra mente, en nuestra idea, que no todo es blanco o negro, hay matices, hay colores, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante enseñar y que la gente conozca lo que es la física cuántica? Pues hasta el punto de empezar a educar, en vez de personas que habiten un futuro que han construido otros, a educar a personas que se crean constructores y creadores de ese futuro. Fíjate si es importante, o sea, por eso, de alguna forma, mi labor en educación, esos 24 años enseñando a adolescentes, está conectado con todo esto. O sea, yo no quiero educar a personas que sean esclavas de un futuro, sino que sean creadores de ese futuro. Pero antes hablabas, Carlos, que eso es muy bonito y está muy bien, ¿no? Pero hablabas antes de creencias, ¿no? Claro, si a mí me han educado, yo tengo unas creencias, unas formas de actuar, un pensamiento mejor o peor ordenado, mejor o peor mostrado o asumido, ¿no? Pero que son mis creencias de toda la vida, desde pequeñito. ¿Cómo puedo cambiar esas creencias, ¿no?, esa forma de vivir? Es ir un poco contracorriente a mi propio credo, ¿no? Hay un secreto. Cuéntamelo. Mira, el secreto es el siguiente, es muy simple. Nos cuesta cambiar de creencias porque hemos depositado parte de nuestra identidad en esas creencias.
Por ejemplo, cogemos un talibán, un caso extremo, ¿no? Entonces su identidad está en esas creencias, pero las nuestras también, amigo. A lo mejor no en una sola, sino que está repartida en diferentes creencias. Por eso nos cuesta. Entonces el secreto, que es lo que trae los nuevos paradigmas, es que esas creencias son permeables a la luz de nuestro interior, de nuestro ser. Entonces te enseña, esta forma de enseñar, ¿no?, que yo llamo educar empoderando, te enseña a que tu esencia, tu identidad esté en tu ser, no en las creencias. Entonces tú vas a las creencias como que quien va a una casa de visita y tú puedes alquilar una casa y vivir un tiempo allí, pero esas creencias nunca son definitivas. Pero tenemos que aprender, y ese es el gran trabajo de autocrecimiento, a retirar nuestra identidad de las creencias y llevarlos a nuestro centro, a nuestro ser, a nuestro corazón. Pongamos el nombre que cada uno sienta. Y en la física cuántica, los nuevos paradigmas nos proporcionan las creencias para lograrlo. Pero esto es muy bonito, Carlos. Ojalá podamos desarrollarlo y fomentarlo, no solamente en este programa, sino en todas las escuelas y universidades, ¿no? Claro, por otra parte, nos estamos autolimitando con esas creencias, ¿no? Porque claro, si yo puedo ser más grande de lo que soy, pero resulta que, porque estoy acostumbrado, porque tengo un modelo a seguir desde pequeño, porque es un patrón que me han mostrado siempre, e incluso en la universidad, los maestros, etcétera. Claro, yo estoy muy supeditado a aquello, y sin embargo podría saltar la barrera y ser alguien totalmente diferente y nuevo, con potenciales y valores totalmente nuevos que incluso yo desconozco. Con lo cual la física cuántica hay que darle como un 10, ¿no? Una apertura... Claro, pero hay que llevarlo a cómo repercute en todas las asignaturas. O sea, esta visión, por eso insisto mucho en nuevo paradigma, la cuántica solo es la puerta al principio. O sea, ya hay una medicina cuántica, ya hay una biología cuántica. Ahora hay que desarrollar una historia cuántica, porque no es lo mismo la historia con el sesgo cultural que una historia con otra perspectiva, ¿no? Carlos, hablábamos antes en el inicio de que, claro, no solamente habían 3 dimensiones, hay algunas más, hasta 26 dentro de la física cuántica. ¿26 dimensiones qué significan? Pues significa que al expandir la inteligencia necesitas cada vez más dimensiones. No es que existan 26, porque no olvidemos que la física cuántica, cualquier ciencia, son teorías, no son la verdad. Entonces, la cuántica y la física tiene un importante valor para nosotros que otras ciencias en Occidente hemos olvidado. Fíjate que solamente en física se llama teorías a su conocimiento estructurado. Teoría de la relatividad, tenemos ahí a Einstein, ¿no? Teoría del caos. Entonces yo pregunto, y los espectadores que se hagan esta pregunta en su interior, ¿por qué no se habla de la teoría del cáncer? ¿Veis? O sea, esa forma de ver, ese espíritu científico que hay en los físicos teóricos, hay que llevarlo a las otras ciencias y llevarlo a los colegios, educar en el espíritu científico. O sea, cuando tú enseñas lo que sea una teoría de biología, de ciencias, hay que decir que es una teoría, que no es la verdad. Profesores que hagan esto están cambiando el futuro. Qué bien. Con algo tan simple, ¿no? Pues vamos a hablar un poquito más de física cuántica, 1000 veces más, las que sean necesarias pues para expandir conciencias, ¿no? Que buena falta nos hace, ¿no? Tener un poco más conciencia de quién somos, de dónde vivimos y dónde estamos integrados, ¿no, Carlos? Claro, claro, eso es lo importante. Bueno, pues Carlos, nuestro invitado de esta noche en Tierra de Sueños, Carlos González, profesor y físico cuántico, gracias por estar con nosotros. Y con Carlos también nosotros nos despedimos y les invitamos a todos ustedes a que compartan con nosotros otro Tierra de Sueños. Será dentro de eso, de una semana, de 7 días. Que tengan ustedes una muy bonita noche, una mejor semana y no se olviden y perdonen de ser buenos. Adiós, buenas noches.